Chicos, en este video les explicaré algunos conceptos básicos sobre movimiento que utilizaremos posteriormente ya que analicemos movimiento rectilíneo uniforme, MRUA y otros temas. Lo que vamos a ver hoy son conceptos bastante sencillos, intuitivos y que incluso para ustedes pueden ser hasta un tanto tediosos y ya conocidos. Sin embargo, sí es muy importante que los tengamos muy claros para que cuando pasemos a temas más avanzados no vaya a generar confusiones. Específicamente porque aunque pareciera que utilizamos sinónimos, en el mundo de la física a veces somos muy quisquillosos con el lenguaje y el decir, por ejemplo, rapidez o velocidad pueden denotar cosas totalmente distintas. Así que bueno, pongan mucha atención a los conceptos que vamos a ver y a las diferencias clave que hay entre uno y otro. Vamos a empezar hablando de lo que es movimiento. El movimiento en general es un cambio de posición que experimenta un objeto en un determinado tiempo. Podrán encontrar definiciones más rebuscadas, más simples, pero en lo general el movimiento se refiere a esto, ¿de acuerdo? A un cambio de posición de un objeto. Este cambio de posición puede ser de muchísimas maneras, ¿de acuerdo? Imagínense, por ejemplo, que tenemos aquí una pelotita y esta pelotita nosotros la movemos desde aquí en esa trayectoria toda rara hasta acá, ¿ok? El hecho de mover esta pelotita, de hacer que recorra ese camino, es lo que nosotros llamamos movimiento. Hay muchos tipos de movimiento, ¿de acuerdo? Desde el movimiento más básico, que sería el movimiento en línea recta, que es, imagínense que hubiéramos simplemente rodado la pelotita sobre una línea recta, ¿ok? Que puede ser hacia un sentido o también puede ser hacia el otro, ¿de acuerdo? Luego que la rodamos hacia adelante, podríamos hacerla rodar hacia atrás, ¿ok? Ese es movimiento rectilíneo. Si nosotros hacemos alguna trayectoria un poco distinta, una bastante clásica, por ejemplo, sería una trayectoria circular, tendríamos que esta pelotita se podría mover, por ejemplo, en este círculo, ¿no? Y entonces que esta pelotita lo podría recorrer así. También tenemos movimiento. Y podemos tener trayectorias excéntricas como las que les mostré al inicio. En general, siempre que tengan que un objeto cambia de posición, aunque regrese a la misma posición, pero si durante cierto tiempo cambió de posición, nosotros llamaremos a eso movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del tema de movimiento es muy importante que nosotros sepamos diferenciar los siguientes conceptos. Estos son los más básicos para poder describir lo que es un movimiento. El primer concepto es posición y el segundo concepto es trayectoria. En términos simples, la posición de un objeto es la ubicación de este objeto en un determinado instante. Básicamente es la respuesta a la pregunta, ¿dónde está el objeto en determinado momento? ¿De acuerdo? Esta posición puede ser en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Un objeto que en algún problema les diga que se mueve solamente en línea recta, estamos hablando de un objeto que se mueve en una dimensión, ¿sí? Una línea recta sería solamente una dimensión. Y en ese sentido, la posición, digamos que el objeto se mueve solo sobre esta línea recta, la posición se toma como referencia, o con referencia, mejor dicho, a algún punto de la línea, comúnmente al punto que nosotros llamamos 0, ¿sí? Digamos que esta es la posición 0 metros. Entonces, una posición que esté hacia el lado positivo de esa posición de 0, digamos por acá, ¿ok? Sería, por ejemplo, la posición 2 metros. Y normalmente esto lo denotamos con la palabra adelante. ¿De acuerdo? Una posición que esté al lado contrario, digamos la posición menos 2 metros, indicaríamos que es hacia atrás. Esto si hablamos de un movimiento en una dimensión. ¿De acuerdo?
Cuando hablamos de movimiento en 2 dimensiones, por ejemplo, comúnmente nosotros lo representamos con nuestro famosísimo plano cartesiano, nuestro plano XY, ¿no? Este plano donde nosotros nos movemos en coordenadas, ¿sale? Entonces, un movimiento en 2 dimensiones sería pasar de un punto de este plano a otro punto de este plano. Nuevamente, puede ser de cualquier forma, ¿de acuerdo? La posición básicamente estaría indicada por algún punto, ¿sí? Los más comunes en movimiento de 2 dimensiones, 1 dimensión, 3 dimensiones, las posiciones más populares de todas es la dichosa posición inicial y la posición final. ¿De acuerdo? En 3D también podríamos tener esto. Seguimos utilizando el plano cartesiano, solamente que le agregaríamos un tercer eje. ¿De acuerdo? En este caso, un tercer eje nos quedaría algo más o menos de este estilo. Digamos que es un eje Z, que bueno, sería un eje que aparentemente sale de la pantalla. Y aquí podríamos tener entonces un punto por acá, una posición por acá, que está a determinada distancia del eje Z, del eje Y y del eje X. ¿De acuerdo? Que bueno, aquí para dibujarlo más o menos en perspectiva, sería algo así. ¿Vale? Entonces, la posición es un punto, solamente un punto. Puede ser el inicio, el final, un punto intermedio, pero es un punto, ¿de acuerdo? Y reitero, en una dimensión, porque luego ahí nos genera dudas, solamente te mueves en una línea, en 2 dimensiones te mueves en el plano cartesiano XY y en 3 dimensiones en el plano XYZ. ¿De acuerdo? Ahora, ya que sabemos que es una posición, veamos que es una trayectoria. Una trayectoria es el conjunto de posiciones que ocupó un objeto al moverse. En otras palabras, es una línea formada por todas las posiciones que ocupó un cuerpo al realizar un movimiento. Vamos a ver esto, por ejemplo, en un movimiento en una dimensión. En una dimensión, digamos que tienen un objeto, una pelotita. Aquí vamos a dibujarla. Que se mueve hacia adelante y hacia atrás en una línea recta. ¿Ok? Digamos que esa pelotita ocupa varias posiciones. Ocupa esta posición, luego esta y así. ¿De acuerdo? Claramente también ocupa las intermedias, ¿no? Aquí sería un montón de puntitos que ocupó la pelotita si la movemos hacia la derecha. ¿Ok? Lo que sería la trayectoria sería el conjunto de todos estos puntitos. ¿De acuerdo? Entonces, la trayectoria nosotros indicaríamos que es una línea recta formada por todas las posiciones que ocupó esta pelotita. No importa si esto va hacia atrás, ¿de acuerdo? Si va hacia atrás, también tendría que indicarlo. Digamos que la pelotita primero avanza hacia adelante, a la derecha, y luego empieza a moverse hacia atrás. Lo voy a poner en otro color. ¿De acuerdo? Si se mueve hacia atrás, la trayectoria también debe incluir eso, ¿sí? Entonces, la trayectoria de esta pelotita sería, o estaría formada por ambas líneas, ¿sí? Finalmente, lo que es la trayectoria es el conjunto de posiciones de puntos que forman un camino, ¿ok? Un camino que indica cómo es que se movió esta pelotita. Yo lo sé, conceptos muy básicos, chicos, pero es importante tenerlos claros. ¿De acuerdo? Entonces, posición se refiere solo a un punto que ocupó el objeto en cuestión. Trayectoria se refiere a todos los puntos que ocupó este objeto en cuestión e indican el camino que sigue. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a conceptos que pueden aquí crearnos un pequeño dolor de cabeza, sobre todo porque son bastante parecidos, pero otra vez reitero, en física, cuando decimos uno, nos referimos a una cosa quizá totalmente distinta a la del otro. Veamos la diferencia que hay entre las palabras distancia y desplazamiento. Ambas se ocupan para referirnos a una cantidad que nos indica cuánto nos movimos, ¿de acuerdo? Pero hay dos formas de responder a esta pregunta de cuánto nos movemos, ¿ok? La distancia responde a esta pregunta
diciendo la longitud de todo el recorrido de un objeto al moverse. ¿Ok? Por ello, es una magnitud escalar, no tiene dirección. ¿Ok? Y no importa, por lo tanto, la dirección del movimiento, la distancia se va sumando siempre. Vamos a regresar al ejemplo de la pelotita. ¿Ok? Que se mueve en una línea recta. ¿Sí? Digamos que esta pelotita originalmente avanza unos 5 metros hacia la derecha. ¿De acuerdo? Cuando llega hasta ese punto, ahora va a rodar hacia atrás. Va a rodar unos 3 metros. Y cuando llega otra vez a ese punto, se va a detener y ahora va a voltearse otra vez y va a rodar hacia adelante otros 5 metros. ¿De acuerdo? Si yo les pregunto entonces cuánto se movió la pelotita, si ustedes me quieren contestar con la distancia, lo que tendrían que decirme es, ok, ¿cuánto se movió? Bueno, la pelotita se movió 5 metros, luego 3 y luego otros 5. O sea, en total se movió 5 más 3 más 5, que sería un total de 13 metros. Esta respuesta es la distancia. Fíjense que no me importó que la pelotita en algún momento retrocediera. Yo sigo sumando lo que va avanzando. ¿Ok? Entonces, eso es la distancia. Es la longitud de todo el recorrido de un objeto al moverse. No me importa si se mueve hacia atrás, hacia adelante. Yo voy sumando siempre. Esto es pensando en un movimiento en una dimensión. Un movimiento en 2 dimensiones aplica exactamente lo mismo, ¿sale? Aquí vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Digamos que ustedes tienen la misma pelotita aquí y va a hacer el siguiente recorrido. Se va a mover unos 5 metros hacia arriba, luego se va a mover unos 5 metros hacia la derecha y luego se va a mover unos 10 metros de esta forma inclinada. ¿Ok? Ustedes verían entonces que aquí se movió primero 5 metros, luego 5 metros y luego aquí 10 metros. No me importa que aquí las flechas cambien de dirección, que primero va para arriba, luego va a la derecha y luego va inclinado hacia abajo, ¿sí? Incluso parece que como regresa, ¿no? Porque primero fue hacia arriba y luego va hacia abajo. No importa nada. La distancia sigue tratando de sumar todo el recorrido. Entonces, la distancia total sería 5 más 5 más 10. O sea, un total de 20 metros. ¿De acuerdo? Esto es distancia. Pero no es la única forma en que nosotros podemos responder a la pregunta de cuánto se movió el objeto. La otra manera en que podemos responder a esta pregunta es con desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia que existe entre la posición inicial y la posición final del objeto. ¿Sí? En otras palabras, es el cambio de posición que tuvo el objeto. Debido a esto, es una cantidad que es un vector. Es un vector que va de hecho de la posición inicial a la posición final. Y al tener dirección, el desplazamiento puede que a veces sume y a veces reste. ¿De acuerdo? Vamos a regresar al ejemplo de la pelotita en el que calculamos la distancia, ¿sale? Teníamos la pelotita aquí, se mueve solamente en un piso plano, aquí en línea recta. Y, si no me falla la memoria, empezamos diciendo que se movía 5 metros hacia adelante. Entonces son 5 metros así. Luego son 3 metros hacia atrás. Y luego son otros 5 hacia adelante. ¿De acuerdo? Al hacer esto, a mí no me va a importar que primero va hacia adelante, luego va hacia atrás y luego va hacia adelante
en el sentido de que el desplazamiento no me importa que todo el camino que recorrí. Lo que me interesa para calcular el desplazamiento es únicamente la posición donde empecé y la posición donde terminé. ¿Ok? Y el desplazamiento será ese cambio, de dónde empecé a dónde terminé. Por eso les pongo aquí que es el vector que va de la posición inicial a la final. En otras palabras, es una flechita que va desde aquí hasta acá. ¿Cuánto vale esa flechita? Bueno, en este caso, primero me moví 5 hacia adelante. Luego retrocedí 3. O sea que cuando retrocedí 3, que sería en este punto, aquí serían más o menos 2 metros. ¿Sí? Si aquí es el 0, aquí serían 2 metros, porque avancé 5 y luego retrocedo 3. Y luego avanzo otros 5. Si desde 2 metros avance 5, voy a terminar en la posición 7 metros. Entonces, el vector de desplazamiento sería un vector que diría 7 metros hacia adelante. ¿Ok? Porque haberme movido 5, luego regresar 3 y luego otros 5, es lo mismo que si me hubiera movido 7 metros hacia adelante. ¿De acuerdo? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero el desplazamiento sí es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento, como pueden ver, es un vector que va entonces desde la posición inicial a la posición final. Y en 2D, por eso no borré el dibujito de la pelotita aquí que se mueve de forma más extraña, ocurre lo mismo, ¿sale? Si ustedes quisieran saber cuál es el desplazamiento de la pelotita, que sube primero 5 metros, luego va 5 metros a la derecha y luego 10 inclinado, tendrían ustedes que sacar el vector que va desde este punto inicial hasta este punto final. Aquí podrán decirme, bueno, prof, lo que le hace falta también es el ángulo, y eso es cierto, aquí tendría que haberles dado un ángulo, pero bueno, era simplemente un ejemplo gráfico, ¿vale? No vamos a calcularlo. Si les pidiera calcular ese vector o el desplazamiento, lo que tendrán ustedes que calcular es entonces cuánto vale esto, ¿sí? Esto es el desplazamiento. Y voy a borrar aquí el 20 porque acuérdense que esto es distancia, esto nada que ver con el desplazamiento. ¿Sabes cuánto mide? Y no me tendría que decir solamente cuánto mide esto en longitud, que sería la magnitud del vector. Como es un vector, tienen que darme también la dirección. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entonces entre lo que es distancia y lo que es desplazamiento. ¿De acuerdo? Por eso distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. No se les olvide, el desplazamiento siempre debe tener dirección. Incluso cuando tienen un movimiento en una dimensión, o sea, en línea recta, la dirección se indica diciendo si es hacia adelante o hacia atrás. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pareja de conceptos que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Vamos a ver los conceptos de rapidez y de velocidad. Si le entendieron a la diferencia entre distancia y desplazamiento, ya la hicieron, porque en realidad rapidez y velocidad es lo mismo. Es distancia y desplazamiento, pero divididos entre el tiempo que les tomó hacer eso. ¿Sale? Así podríamos definir rapidez como el ritmo al que un objeto recorre una distancia en un tiempo determinado. ¿Ok? Es una magnitud escalar como la distancia, ¿sí? Y se obtiene al dividir la distancia recorrida en cierto tiempo entre ese tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí un ejemplo. Y pongo las pelotitas porque son lo más fácil de dibujar aquí en Zoom, entonces por eso lo hago. Vamos a poner aquí el ejemplo de esta pelotita que se desplaza así, ¿ok? Y vamos a justamente tomar el ejemplo en el que se desplazaba 5 hacia adelante, luego regresa 3 hacia atrás y luego avanza otros 5 hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta pelotita que hace esta serie de movimientos tendríamos que son 5 hacia adelante, 3 hacia atrás y luego 5 hacia adelante otra vez. ¿Ok? Digamos que todo esto le tomó un tiempo total desde que empezó hasta que terminó aquí
le tomó unos 10 segundos. Si yo les pido calcular entonces cuál fue la rapidez de esta pelotita, tendrían ustedes que calcular la distancia total, que sería entonces 5 más 3 más 5, o sea, la distancia son 13 metros, y dividirlo entre los 10 segundos. En otras palabras, la rapidez sería distancia entre tiempo, o sea, 13 entre 10, lo que nos da 1.3 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que una pelotita nueva tendría que avanzar a 1.3 metros por segundo durante 10 segundos para recorrer la misma distancia que la pelotita original, es decir, para recorrer 13 metros. ¿De acuerdo? Eso es rapidez. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería la velocidad? La velocidad es el ritmo al que un objeto se desplaza en un tiempo determinado. Es casi una copia de la definición de rapidez, lo podrán notar. La gran diferencia es que en rapidez nos fijamos en la distancia y en velocidad vemos que ahí lo dice. Es el ritmo al que el objeto se desplaza. La clave es que se desplace. Es el ritmo del desplazamiento. ¿De acuerdo? Y como el desplazamiento es un vector, la velocidad también lo es y va a tener dirección. ¿Sale? ¿Cómo obtienen entonces la velocidad? Pues dividiendo el desplazamiento entre el tiempo que tomó ese desplazamiento. Sin borrar el ejemplo y mejor usándolo, nosotros ya sabemos de lo anterior que el desplazamiento de esta pelotita es de unos 7 metros hacia adelante. ¿Sí? Porque otra vez avanza 5, luego regresa 3 y luego avanza 5 hacia adelante, entonces termina en la posición 7. ¿Sale? En total empezó en 0, termina en 7, avanzó 7 metros hacia adelante. ¿Va? Eso es el desplazamiento. Y eso lo hizo en 10 segundos. ¿Sí? Porque fue lo que tardó en hacer todo el recorrido. Fíjense que aunque el desplazamiento solamente se fija en la posición inicial y final, el tiempo sí incluye también la parte que retrocedemos. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos ya el desplazamiento de 7 y el tiempo de 10, tendríamos que la velocidad sería desplazamiento entre tiempo, o sea, 7 entre 10, lo que nos da 0.7 metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si ustedes colocaran otra pelotita en esa posición donde inició esta y la hicieran que se desplazara 0.7 metros por segundo, y aquí deberían decirme, prof, se le olvidó, ¿dónde está la dirección? ¿Tienen razón? Me hizo falta colocar aquí adelante, porque va hacia adelante. Eso significa entonces que si colocan una pelotita ahí y hacen que se desplace 0.7 metros cada segundo hacia adelante, después de 10 segundos va a llegar exactamente a la misma posición. ¿De acuerdo? A 7 metros adelante de donde estaba originalmente. ¿Ok? Esa es entonces la gran diferencia entre rapidez y velocidad. Matemáticamente o en la fórmula, que luego es lo que más nos interesa en los problemas, simplemente tengan en cuenta esa diferencia. Para calcular rapidez, utilizan la distancia recorrida. Para calcular velocidad, utilizan el desplazamiento efectuado. ¿De acuerdo? Ambos se dividen entre el tiempo que tardaron en hacer eso y se acabó. Esto también nos lleva a otra conclusión. Ustedes encontrarán que como la distancia siempre va sumando y el desplazamiento no necesariamente, a veces como que se regresa, entonces a veces es como si se restara, la distancia siempre va a ser más grande que el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, igual o mayor, ¿sí? Igual o mayor. Puede tener el mismo valor si siempre va en línea hacia el mismo lado, pero la distancia recorrida siempre tiene que ser igual o mayor que el desplazamiento. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, la rapidez en general también va a ser mayor que en este caso la velocidad. ¿Sale? Bueno, igual o mayor. Vuelvo a aclarar. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a la diferencia entre valores promedio y valores instantáneos. Cuando nosotros hablamos de valores promedio, para empezar nos estamos refiriendo a un lapso grande, pequeño, pero a un lapso de tiempo. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos de valores instantáneos, nos referimos a un instante, a prácticamente nada de tiempo. ¿Ok? En ese sentido, la rapidez de un objeto puede ser promedio o puede ser instantánea. Pueden calcular la rapidez promedio o la rapidez instantánea. La rapidez promedio es la rapidez a la que un objeto debería moverse de forma constante para recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Ok? Voy a recuperar los dibujitos de hace rato. Recuerdan que les decía, en este caso, que si recorrimos en total 13 metros con esa pelotita durante 10 segundos, estoy fijándome aquí en el lado izquierdo de la pantalla, si recorrí 13 metros en 10 segundos, si yo colocara una pelotita a rodar a 1.3 metros por segundo, que es la rapidez que obtuve, durante 10 segundos también recorrería esos 13 metros. Eso es porque el 1.3 metros por segundo es la rapidez promedio de esa pelotita. ¿Ok? ¿Cómo obtengo entonces la rapidez promedio? Tienen que dividir la distancia total recorrida en el tiempo total que emplearon. ¿Ok? Cuando digo total, no a fuerza se refiere a que sea de inicio a fin de todo el movimiento. Puede ser solo una parte, ¿sí? Pero sí es importante que sea la distancia que recorren durante todo ese tiempo y todo el tiempo que les tomó, ¿va? Normalmente se refiere a inicio y fin del movimiento, pero bueno, eso es lo que hay que aclarar, ¿sale? Ahora, entonces, ¿qué sería la rapidez instantánea para nosotros? Y dejen borro aquí lo de desplazamiento porque recuerden que esto es para velocidad. ¿Qué pasa entonces con la rapidez instantánea? La rapidez instantánea sería un valor que nosotros obtendríamos si midiéramos esa rapidez de la pelotita en un momento preciso, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pidiera de cuál era la rapidez cuando la pelotita iba hacia atrás, ¿ok? Claro que para obtener ese valor necesitan saber con qué ritmo iba o cuánto tiempo tardó en recorrer estos 3 metros hacia atrás, porque yo solo les di el general, todo el movimiento, ¿sí? Les voy a cambiar aquí un poquito la redacción para que lo complementemos el ejercicio y veamos la instantánea. En donde quedamos que el 1.3 es el promedio, ¿vale? Ahora vamos a calcular la rapidez instantánea cuando la pelotita va hacia atrás. Digamos que los 5 metros hacia adelante hizo ese recorrido en 5 segundos. ¿Ok? Los 3 metros los recorrió en 3 segundos. Y los 5 metros luego hacia adelante los recorre en 2 segundos. En total hace los 10 segundos que les decía hace rato, ¿va? Pero lo importante aquí es que cada tramo lo está recorriendo a diferente ritmo, ¿sí? De hecho, para que hagamos una comparación fácil, vean los tramos que recorre hacia adelante. Primero recorre 5 metros en 5 segundos y después recorre otra vez 5 metros, pero en 2, ¿sí? En menos de la mitad del tiempo. Eso quiere decir que esto fue mucho más rápido, ¿vale? Si yo les pidiera calcular entonces la rapidez instantánea, por ejemplo, cuando la pelotita avanza hacia atrás, tendrían que utilizar estos datos. ¿Qué tendrían que ver de? Ok. ¿Qué distancia recorrió? La distancia que recorrió fueron 3 metros. ¿En cuánto tiempo? El tiempo
fueron 3 segundos. Entonces, la rapidez sería 3 entre 3, distancia entre tiempo, o sea, 1 metro por segundo. ¿Ok? Esa es la rapidez con la que se movió hacia atrás. Fíjense que no puse que iba hacia atrás porque en rapidez no es un vector, así que no nos preocupa la dirección. Pero fíjense que este valor es bastante distinto a el 1.3 metros por segundo que teníamos hace rato, que era la rapidez promedio de todo el recorrido. ¿Ok? Entonces, esto de arriba sería lo que para nosotros es la rapidez instantánea, en este caso durante estos 3 segundos. ¿Ok? Ahora, aquí estamos suponiendo que estamos recorriendo todo a ritmo constante. Bueno, entramos, pero con ritmos constantes, ¿sí? En la práctica, cuando veamos aceleración, que es un movimiento donde se cambia el ritmo al que lo vamos haciendo, se van a dar cuenta que en realidad la rapidez instantánea varía demasiado, ¿sí? Y hay momentos en los que cambia mucho, ¿sale? Entonces, ahorita quédense con la idea de que para cierto instante, lo que trato de buscar es una distancia y un tiempo en el que el objeto hace un movimiento constante, ¿sí? Pero ya para ejemplos más complicados, como veremos cuando veamos aceleración, ahí vamos a tener que utilizar otros trucos matemáticos, ¿vale? Pero bueno, eso sería por ahora la diferencia entre rapidez promedio y rapidez instantánea. Y eso nos lleva al último par de conceptos del día de hoy, lo que es velocidad promedio y velocidad instantánea. Cuando hablamos de velocidad promedio, estamos hablando del mismo concepto que la rapidez promedio, en el sentido de que nos fijamos en todo el recorrido, ¿sí? Básicamente nos fijamos en el desplazamiento total y en el tiempo que tardamos en hacer ese desplazamiento total. Dividiendo esto obtenemos la velocidad promedio. Regresando aquí el ejemplo que teníamos de la pelotita. ¿Ok? Voy a borrar aquí las anotaciones porque esto fue de distancia. Ahora vamos a hablar de desplazamiento porque queremos velocidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el desplazamiento total? El desplazamiento total ya lo habíamos calculado que eran 7 metros, ¿ok? Y el tiempo total que tardamos en hacer esos 7 metros fueron 10 segundos. Entonces, combinando estos dos tenemos que la velocidad promedio de todo el recorrido sería 7 entre 10, que es el 0.7 metros por segundo que obtuvimos hace rato. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sería la velocidad instantánea justamente cuando la pelotita va hacia atrás? Ahí tendríamos que ver que hay que calcular el desplazamiento cuando la pelota va hacia atrás y el tiempo que tardó en hacer eso, ¿ok? Afortunadamente ya nos dan esos datos, ¿sí? Y ya no hay que quebrarnos la cabeza. El desplazamiento fueron de esta sección cuando va hacia atrás es de 3 metros, pero como va hacia atrás yo lo voy a colocar como un número negativo o pueden poner la palabra atrás, lo que prefieran. Y el tiempo que tardó fue 3 segundos. De aquí van a obtener que la velocidad cuando va hacia atrás, la velocidad instantánea, sería de menos 3 entre 3, o sea, menos 1 metro por segundo, que es un valor muy parecido a la rapidez instantánea de ese tramo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del mismo instante, ¿sale? Entonces, aquí verán que en este caso, velocidad instantánea y rapidez instantánea van de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en el mismo instante. Cosa que no pasa con los promedios. En los promedios sí obtuvimos cosas totalmente distintas. En uno fue 1.3 y en el otro fue 0.7. ¿Ok? Pero cuando hablamos de instantes, como hablamos de intervalos muy pequeños de tiempo, son iguales, con la gran diferencia de que en este caso
tenemos un signo negativo, que lo que nos está indicando es que el movimiento es hacia atrás. ¿Ok? En otras palabras, la rapidez instantánea de un objeto es la magnitud de la velocidad instantánea. Acuérdense que la magnitud de un vector es solamente su valor, sin importarnos la dirección o el signo. Entonces, eso es lo que es la rapidez instantánea. Es la magnitud o el módulo, a veces le llaman, de la velocidad instantánea. ¿Vale? Pero en palabras más simples, lo que quiere decir es que velocidad instantánea y rapidez instantánea son iguales en valor, pero pueden tener, en el caso de la rapidez no tiene dirección, no tiene signo, y en el caso de la velocidad sí tiene dirección y o signo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que les hayan quedado claros los conceptos del día de hoy. Si no, los veré mañana en el salón de clases y haremos algunos ejercicios para repasar. No hay evidencia que entregar de esto. Nuevamente, simplemente que vean el video y mañana de forma aleatoria les preguntaré a ver qué tanta atención pusieron. Por hoy es todo, chicos. Disfruten su día. Nos vemos el día de mañana y pues, como siempre, sean felices.